Buen día, Presidenta. Manuel Pedrero, de los Reporteros MX. Preguntarle si usted o el Gabinete de Seguridad tiene información en la línea del tiempo de cuándo empezaron a operar este esquema de lavado de dinero. ¿Cuándo empezaron? ¿Tienen años? Entonces, ¿cuánto habría que especificar y lo va a arrojar las investigaciones? Estas investigaciones de nosotros empezaron hace meses, hace algunos meses. ¿Desde cuándo llevaban operando? Nos lo va a dar el propio análisis que más adelante concluya las investigaciones. Muy bien. Para que los casinos estén operando necesitan licencias, permisos de la Secretaría de Gobernación. Ya nos informó que no pueden dar los nombres para no entorpecer la investigación. Sin embargo, en el pasado muchos secretarios de Gobernación se beneficiaron justamente por estar otorgando licencias y permisos. De hecho, con el presidente López Obrador en algún momento se hizo una conferencia especial para hablar de este tema, en el caso particular de Santiago Krill. Preguntarle si de estos 13 ya tienen conocimiento qué secretarios de Gobernación fueron los que fueron dando los permisos y si tienen algún vínculo con ellos. Al momento todavía no, lo vamos a informar en cuanto lo tengamos a la brevedad del análisis de cada uno y cuándo fueron otorgados los permisos. Y también no necesariamente desde que se otorgó el permiso estaban operando mal, también hay que ver desde cuándo iniciaron, que fue su pregunta inicial, desde cuándo estaban o tenían irregularidades. Muy bien. En otra pregunta... Es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta. ¿Desde cuándo se otorgaron a estos 13 establecimientos los permisos? Entonces sí, lo vamos a informar. ¿Y en qué gobierno se los dio? Sí, ¿y en qué gobierno? Muy bien. Bueno, voy a hacer un poquito de malabar con la pregunta debido a que no pueden dar información. Sin embargo, en el video apareció que se usaron a estudiantes engañados para que estos casinos pudieran operar a través del esquema de lavado de dinero. Una investigación del periodista Máximo Allende se filtró a través del portal Subjetivo una serie de documentos confidenciales de Grupo Salinas del 2023 en las que establecen en estos documentos la adquisición de jóvenes a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. En una primera instancia, pues es un acto de incongruencia y de hipocresía el estar utilizando la televisora para atacar sistemáticamente a los programas sociales y después hacer uso de ellos. Eso es una primera instancia. De hecho, hay videos institucionales que remarcan el uso del programa, pues nada más de circulación interna, y afuera atacando el propio programa en sí. Sin embargo, pues son estudiantes, al final de cuentas, los que también forman parte de ese esquema. Preguntarle si tiene conocimiento, Presidenta, de que en concreto alguno de estos grupos, con ese fin de usar a jóvenes, se haya beneficiado del esquema. ¿Del programa, dices? Sí. Son temas separados, no tiene que ver con Jóvenes Construyendo el Futuro. El esquema que da la Procuradora Fiscal es un esquema de cómo operaban estos casinos en particular, o algunos de estos casinos, uno de los esquemas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una persona que gana o que tiene una beca o que tiene un ingreso de 8,000 pesos mensuales, de pronto en su cuenta aparecen 50 millones de pesos. ¿Cómo aparecen esos 50 millones de pesos? Resulta que los ganó del casino. Entonces, ¿cómo? ¿Y cuánto apostó? O al revés, apuesta de pronto 50 millones de pesos en el casino. Y entonces, ¿de dónde salieron los 50 millones de pesos si gana 8,000 pesos mensuales o 9,000 pesos mensuales? Entonces, muchas veces, y esa es la investigación que se sigue haciendo, se suplanta la identidad, la persona ni siquiera sabe y de pronto le aparece dinero y luego ya no está el dinero en su cuenta. O sencillamente apuesta 500 pesos de una tarjeta que le dieron y le dicen cuando apuesta, ganaste 1,000 pesos, cuando en realidad el casino reporta que ganó 50 millones de pesos. Entonces todo el restante lo manda al extranjero y después lo regresa a través de esquemas de blanqueo. Son algunos de los múltiples esquemas de lavado de dinero que está encontrando la UIF. Y a la hora de encontrar que hay recursos que van al extranjero, pues se da aviso también a las unidades de inteligencia financiera de esos países para hacer la investigación conjunta.
justo permítame separar esa parte, justo para que no se mezcle. En el pasado reciente, usted informó que aquí ya no se le daba ni un solo centavo a Televisión Azteca a través de publicidad oficial, ya que la tesis era de que cómo se le iba a dar dineros o contratos a través del Estado cuando esa empresa o grupo le debe dinero al Estado mexicano. ¿No aplicaría la misma lógica con el tema de los programas sociales, Presidenta? No tengo conocimiento, hay que preguntarle al secretario del Trabajo si ellos son beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro. Documentos oficiales muestran que sí desde 2023. Bueno, pues habría que revisarlo. De todas maneras, porque es importante decirlo, ¿no? Esta es una investigación en particular, todas las investigaciones, tanto las que hace el SAT, el sistema de administración tributaria, como estas investigaciones que está haciendo la UIF, tienen sustento legal. No hay nada que tenga que ver con un asunto político. Todo tiene sustento legal. Incluso en el caso de la deuda tributaria, pues como lo hemos explicado, son temas que vienen ni siquiera del presidente López Obrador, sino desde antes, algunos desde 2008. Entonces, todo tiene sustento jurídico, tiene sustento legal. También esto que se realizó para 3 establecimientos tienen todo un sustento jurídico legal y las pruebas de lavado de dinero. Entonces, esto es muy importante. Ya la parte de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues tendría que revisarse. De hecho, empata en lo reciente publicado con Azteca por una sencilla razón: denuncian una campaña de asedio y acoso con visitas del personal justamente de la Secretaría del Trabajo. Bueno, muchas veces lo que ocurre es que en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro el personal va a las oficinas para comprobar que en efecto se esté llevando a cabo correctamente el programa y no se esté haciendo un mal uso de ellos, ¿no? Entonces, así es una nota que salió recientemente. La Secretaría del Trabajo hace inspecciones rutinarias. En esas inspecciones rutinarias se hace a cualquier empresa, entre otras razones, siempre para garantizar derechos laborales, seguridad en el trabajo, en fin. Y hay visitas que tienen que ver también con la revisión de la ley del outsourcing, de que no se esté contratando a las personas ilegalmente a través de otras empresas cuando eso ya no es válido por ley. Entonces, pero son inspecciones rutinarias que hacen a cualquier empresa, porque salió también que si a este grupo empresarial, a Reforma también lo dijeron, que si habían ido por una nota que habían sacado, no tiene nada que ver con eso. Son inspecciones rutinarias que hace la Secretaría del Trabajo. Muy bien. Cambiando de tema, Presidenta, en un reciente informe de la OCDE se informó que en México el 53%, más del 53% de los mexicanos tiene una alta moderación o una alta confianza en el gobierno mexicano, en el gobierno federal, superando la media de los países registrados en la OCDE. ¿A qué lo considera usted? A ver, creo que por ahí la teníamos, ¿no? Es una encuesta que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en particular para países de América Latina. Y la pregunta es, ¿qué tanta confianza tienen las instituciones públicas, el pueblo? Aquí no hay la parte que tiene que ver con... bueno, sí, le pusieron el neutral, ¿verdad? Entonces, el rojo tiene confianza alta o moderadamente alta, el color rojo. El color guinda o café oscuro es neutral. Ni tengo ni no tengo confianza, sino estoy bien con las instituciones. Y el café claro es baja o sin confianza, y el gris es no sabe. Bueno, fíjense nada más, México aparece en el lugar más alto de América Latina. Es una encuesta reciente. Quiere decir que de todos los países de América Latina, al preguntarle a la gente qué tanta confianza tienes en tus instituciones, las y los mexicanos contestaron la más alta confianza con respecto a los otros países.
incluso tomando el neutral es todavía mucho mayor. ¿Qué quiere decir? Que la gente confía en las instituciones que lleva el gobierno de la República, además de las instituciones de las Fuerzas Armadas, la Marina, la Defensa, la Guardia Nacional. Entonces, ahora sí que para los detractores, ahí nomás. No sé si nos puede compartir información sobre el máximo histórico que registra el IMSS sobre los empleos, Presidenta. Creo que andaba en el orden de los 22.700.000. Ayer salió a ver también, no sé si lo tienen. Tenemos ahí siempre preparado. Entre octubre del 2024 y octubre del 2025 se crearon 170.231. El de octubre ese es muy importante, porque salieron las cifras económicas hasta septiembre, y recuerdan que yo les dije, va muy bien el empleo en octubre. Eso quiere decir que fue un periodo en particular, no necesariamente para el último trimestre, y la cifra de empleo es de en un mes se crearon 217.491 empleos. Y estamos en el octubre mayor, que es 22.789.173. Cifra máxima de toda la historia en cualquier mes. Fíjense, hemos vivido un año complejo por los aranceles, por la situación internacional, y aún así el peso hoy está en 18, abajo de 18.40, 18.29 me dice aquí el secretario de Hacienda. 18 pesos con 29 centavos está el peso. Y hay creación de empleos. Quiere decir que vamos bien. ¿A qué lo atribuye, Presidenta? La economía mexicana tiene mucha fortaleza y tiene que ver con el modelo económico. Eso es muy importante. Con un modelo económico que cambió la ecuación de todo el periodo neoliberal, que tiene la máxima de por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, los programas de bienestar, el aumento al salario y la facilidad para la inversión. Porque por más que quieran decir que sí hay incertidumbre, pero provocada por una situación internacional relacionada con los aranceles que puso Estados Unidos internacionalmente, no es un asunto de México en particular. Pero en esa condición hay mucha inversión. Recuerden que el primer semestre del año fue el mayor en inversión extranjera directa de todos los años. Y sigue habiendo mucha inversión y confianza en nuestro país. Entonces va a seguir habiendo confianza en México. Hay inversión pública, hay inversión privada, hay inversión social, hay programas de bienestar, hay cada vez mejores condiciones laborales para las y los trabajadores en México, y todo eso pues genera una condición muy buena para la economía, y hay que seguir trabajando porque aquí nunca nos cruzamos de brazos nosotros. Trabajamos mañana, tarde y noche por el pueblo de México. Una última pregunta, Presidenta. El día de ayer en Guerrero se desató una fuerte polémica debido a un evento institucional en el que se hacía mención a la memoria de Rubén Figueroa, asesino de Lucio Cabañas. Una batalla que ha librado siempre la 4T ha sido la batalla cultural en torno a la reivindicación de ciertos personajes, pero también la condena de otros para la memoria histórica. El asunto es que se hace desde la institucionalidad, como si el gobierno federal festejase a Gustavo Díaz Ordaz. Bueno, en el mismo orden de ideas en el estado de Guerrero pasa una situación similar. ¿Sí tiene alguna reflexión al respecto, Presidente? Pregunté por qué había sido, y dicen que está en los días cívicos de Guerrero. Y pues sí, se conmemora a los héroes, a las heroínas, ¿no?
Entonces creo que sí tiene que revisar Guerrero si está en los días cívicos a esta persona, porque fue una persona que se caracterizó por la represión al pueblo de Guerrero, entre otras cosas. Entonces sí es importante que el Congreso de Guerrero revise sus días cívicos. A ver, aquí el compañero. Gracias, presidenta. Bueno, primero le quisiera preguntar un tema del Mundial, con motivo de la presentación que se hizo el pasado lunes. Tuvimos la oportunidad de entrevistar al presidente de la Comisión de Turismo en el Senado, Eugenio Segura, y nos decía que Cancún, el aeropuerto de Cancún, es el único aeropuerto que tiene acceso a las 16 sedes, vuelos directos de las 16 sedes de los partidos hacia Cancún. Pero no solo eso, es la posibilidad de que quien visite a México con motivo del Mundial en esa región del país, pues se interne dentro de la región maya y dentro de la península. Saber si hay algún plan de cara al Mundial para que quienes lleguen a la IFA o lleguen al aeropuerto de la Ciudad de México, pues no solo vayan a los estadios, sino vayan a visitar Teotihuacán o vayan a comer barbacoa Hidalgo. ¿Hay algún plan, presidenta? Sí, hay rutas turísticas vinculadas con la llegada de turistas al Mundial. Eso es lo que vamos a presentar, ya sea la próxima o hasta la otra semana. Hay dos temas que queremos presentar. Uno, lo que van a hacer las ciudades sedes, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, que es importante que se conozca y que están trabajando los gobernadores y presidentes municipales para ello. Y también todo lo que estamos preparando alrededor del Mundial, que tiene que ver con mundialitos, actividades sociales, rutas turísticas, Conoce México. Son 10 acciones que estamos desarrollando para que niñas y niños pues vivan el Mundial, pero no solo en esa fecha, sino que se quede esta expectativa que se genera con un evento tan importante como el Mundial en México, para que los niños y las niñas sigan jugando fútbol. Entonces, preguntando sobre el tema de revocación de mandato, a usted el pasado 7 de abril de 2022, el INE la censuró. No podía usted hablar de la revocación de mandato a favor o en contra. No solo usted, todos los titulares de los ejecutivos estatales, el ejecutivo federal, los partidos políticos. Lo cual resulta absurdo, presidenta, si la persona a la que se le está imputando una revocación de mandato, pues que no pueda defender su gobierno, pues es ridículo. En América Latina han existido ya procesos revocatorios. Hacer la revocación fuera del periodo de elección intermedio tiene un costo de más de 1.600 millones de pesos, el equivalente a construir... No, más. Puede ser hasta más. Ahora la del Poder Judicial, pues fueron, ¿qué? 7,000 millones al final, ¿no? Casi 8,000 millones de pesos. En aquellos días el INE argumentaba que, derivada de la inercia de la capacitación electoral, el 70% de una elección, el costo es la capacitación electoral. Decían en aquellos días que, aprovechando la inercia del 21, en el 22 pues se reciclaron muchas de las personas que estaban como funcionarios. Lo cierto es que es caro hacer una revocación fuera del periodo. Justamente la iniciativa de Alfonso Ramírez Cuellar para pasarlo al 27, pues permitiría ahorrarse ese dinero, pero mi pregunta particular es, presidenta, si usted considera que también debería el titular del Ejecutivo, los partidos políticos, toda la sociedad mexicana, pues debatir si se revoca o no el mandato de la persona, en este caso, pues su mandato, presidente. Ya está en la Constitución, eso ya, digamos, ya no está a discusión si se hace o no revocación de mandato. Lo que se planteó es que se haga en el 27, en vez de en el 28. Porque quien defiende que la mejor estrategia fue la de Calderón y la de Peña Nieto, y que no muestra el daño que le provocó a la nación y al pueblo de México, pero que además no tuvo resultados porque aumentaron los homicidios. Ese es un proyecto que tiene que ver con la reivindicación de estar fuera de la ley, incluso con el permiso para matar, porque eso es la guerra, permiso para matar.
Una persona que declara la guerra contra el narco pone al frente de esa guerra a un personaje que se beneficia del narco, que habla de daños colaterales, que es población civil, niños, niñas, como necesarios en un proceso. Y que además el resultado que da a las sociedades más homicidios, 145% más homicidios que cuando entra. Y luego Peña, que sigue prácticamente la misma estrategia, nada más que ya sin García Luna, pero con la idea de que no importa, fuera de la ley se puede ultimar a una persona así, sin un juicio, con enfrentamientos, que provocó un incremento adicional en los homicidios. Ese es un proyecto de nación, es un proyecto de nación que benefició a muchos con corrupción, un proyecto de nación de privilegios, un proyecto de nación que generó desigualdad, pobreza, que nunca utilizó los recursos públicos para beneficio del pueblo de México ni para obras estratégicas, que benefició a unos cuantos. El resultado en homicidio, incremento. El pueblo de México decide en 2018 cambiar. Elige al presidente López Obrador y cambia el modelo de desarrollo, el modelo de atención a las causas, el apoyo a la gente. Se crean los programas de bienestar, aumenta el salario, disminuye la pobreza en 13.5 millones de personas, pero además comienzan a disminuir los homicidios. Cuando entramos nosotros decimos, vamos a continuar con la cuarta transformación, porque ha dado resultados, porque disminuyó la pobreza, la desigualdad, porque aumentó la inversión extranjera directa, porque el peso está bien, porque hay una economía sólida, que hay que seguir trabajando porque todavía necesitamos trabajar todos los días para un mejor país. Eso es lo que estamos haciendo.